título de la predicación en esta noche es una pregunta. ¿Soy una buena influencia? ¿Sabe qué significa influencia? Influencia es el poder, autoridad que tiene una persona para alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. ¿Qué le parece? Tremendo. La influencia es el poder y la autoridad que tiene alguien para tratar de cambiar la manera de pensar de alguien. Esto tiene que ser algo muy tremendo, porque puede ser para bien o para mal. Y quiero mostrarles una historia allí en la Biblia, donde nos va a hablar acerca de esto. En Marcos, capítulo 6, del 17 al 28, dice la Biblia: Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión para complacer a su esposa Herodías. Ella era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. Versículo 19: por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero no encontraba la forma de hacerlo. Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo, y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero siempre se inquietaba con lo que él le decía. Versículo 21: llegó el momento que Herodías esperaba para matar a Juan. Sucedió el día del cumpleaños del rey Herodes. Él quería celebrar su cumpleaños con los principales funcionarios y militares y con las personas más importantes de Galilea. Los invitó a una gran cena. Versículo 22: la hija de Herodías entró a la fiesta y bailó ante el rey y los invitados. A todos les gustó mucho el baile, así que Herodes le dijo a la muchacha: pide lo que quieras y te lo daré. Herodes le prometió a la muchacha que le daría lo que ella pidiera, hasta la mitad del reino si quería. Versículo 24: la muchacha corrió a donde estaba su mamá a preguntarle qué debía pedir, y la mamá le contestó: pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué tal? Versículo 25: enseguida la muchacha volvió a donde estaba el rey y le hizo su petición: quiero que me traigas ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quería quedar mal con sus invitados y tenía que cumplir su promesa. No podía negarle a la muchacha lo que le estaba pidiendo. Así que ordenó a un soldado que le cortara la cabeza a Juan y que la trajera. El soldado cumplió las órdenes y trajo la cabeza de Juan en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Los seguidores de Juan se enteraron de que lo habían matado. Fueron entonces a recoger el cuerpo y lo colocaron en una tumba. Qué historia tan tremenda, ¿no? En esa historia nosotros vamos a ver varias escenas y vamos a mirar el primer personaje de esa historia. Número 1 es Juan el Bautista. ¿Cuántos saben quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue un predicador que fue aquel que le abrió el camino al Señor Jesucristo. Un hombre que hablaba y predicaba acerca del arrepentimiento, del perdón de pecados. Él siempre estaba allí hablando: arrepiéntete, ¿cierto? O pereceréis. Y no le importaba si lo que él iba a decir era muy duro. Él tenía firmeza y era un hombre de carácter.
y no le interesaba si a las personas les dolía lo que él estaba diciendo o no. Llegó a decirle a la gente, llegó a decirle a los fariseos y a los saduceos: víboras, hipócritas, les decía, porque no cambiaban su manera de vivir y seguían en el mismo pecado. ¿Qué tal esto, no? También muy tremendo, Juan. Les decía que demostraran que realmente habían cambiado y que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Este era Juan el Bautista, un gran predicador, un profeta del Señor Todopoderoso. Dice en el versículo 18, Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. A él le tocó vivir algo muy tremendo y fue ir a confrontar al rey. ¿Qué tal? ¿Usted se imagina a nosotros ir a confrontar al alcalde o al presidente y decirle que lo que está haciendo está mal hecho? No, esto tiene que ser un hombre muy valiente, muy firme, ¿cierto? Para hacer esto. Pues este hombre confrontó al rey y Juan hizo lo que dice la Biblia en Ezequiel 3 del 18 al 19, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En el versículo 19 dice: en cambio, si tú le adviertes, como lo que hizo Juan el Bautista, él le advirtió a este rey, dice: en cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no le hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Amén. Entonces nosotros vemos acá que Juan el Bautista hizo su parte, ¿cierto? Él fue y libró esa sangre de esa persona. Él dijo: no, Señor, yo te voy a obedecer. Tú quieres que yo vaya, Señor, y advierta a este hombre, que yo vaya y lo exhorte, lo voy a hacer. Y se llenó de poder, se llenó de fuerza. Fue y le dijo: Herodes, tú estás actuando muy mal. Esa mujer con la que tú estás no es tu esposa, es la esposa de tu hermano y estás en un grave error. Tienes que dejarla. Entonces, para muchos, Juan el Bautista fue el que salió perdiendo por eso, por el ir y advertirle al rey, al gobernador. Para muchos él fue un perdedor porque murió, porque lo asesinaron. Y la gente tal vez hubiera podido decir: fue un fracasado este hombre de esta historia. Pero ¿sabe qué pasó, amados? Al final resultó siendo un ganador, porque él sabía que la vida eterna era lo más importante. Amén. Y que aunque él tuviese que decir la verdad y tuviera que morir, a él no le importaba, porque él sabía para dónde se iba a ir. Amén. Él también hizo algo maravilloso, porque él fue un hombre valiente, porque fue un hombre firme en sus convicciones. Así que a él no le dio miedo, no le dio temor ir a confrontar el pecado. Dice en Mateo 5:10: afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Y nosotros sabemos que Juan tuvo que vivir un momento muy difícil, porque él le advirtió al rey esto, y lo que se ganó fue sufrimiento. Lo encarcelaron, llegó a la cárcel, y entonces este hombre empezó a sufrir. Pero dice la Biblia que afortunados son los que son maltratados por causa del nombre del Señor. Amén. Y Juan era un hombre maltratado en ese momento, o sea que afortunado era Juan. No era un fracasado, era afortunado. Amén. En Mateo 5:11 dice: cuando la gente los insulte,
los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados ante los ojos de Dios. Amén. A los ojos de Dios son afortunados. O sea que Juan el Bautista era un hombre afortunado. En Mateo 5:12 dice: cuando les pase esto, alégrense porque Dios les va a dar una recompensa maravillosa. Y nosotros sabemos que Juan obtuvo su recompensa por levantar su voz en contra del pecado. Amén. Tuvo que pagar con la muerte, pero hermanos, él no iba a morir. Él iba a vivir para siempre y una eternidad con el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuántos somos como Juan el Bautista? ¿Cuántos valientes hay en este lugar que se levantan en contra del pecado? ¿Cuántos valientes, cuántos hombres firmes hay en este lugar, vigorosos, llenos de carácter, y que van y se levantan y empiezan a exhortar a la gente con amor? Porque nosotros debemos hacerlo con amor. Porque déjeme decirle que hay muchos padres que saben que sus hijos están en pecado, que saben que sus hijas están mal y no les dicen nada. Dejan que sus hijos estén en el pecado, que tengan una mala conducta y se quedan calladitos porque, ay no, qué pesar, más adelante tal vez él lo entenderá. No, qué pesar del niño, de pronto se pone bravo conmigo, de pronto ya no seré su mejor amigo. Y no le dice nada a su hijo, se queda callado y no levanta su voz en contra del pecado de ese hijo. ¿Cuántos hijos también que están viendo a sus padres que están por un mal camino y se quedan callados y no les dicen nada? Nosotros hemos entendido que Juan fue un hombre que no se quedó callado. Nosotros no podemos callar. Si vemos que nuestros hijos, si vemos que un familiar está haciendo cosas malas, cosas que le desagradan a Dios, no nos podemos quedar callados. Tenemos que ir a hablar, exhortar a esa persona, confrontarla por medio de la palabra, con amor, para que esa persona entienda y comprenda que por ese camino, donde va, lo va a conducir a una perdición, una eternidad sin Jesucristo. Entonces yo me doy cuenta que si yo soy como Juan el Bautista, soy una mujer y un hombre apasionado por Dios. Juan el Bautista era un hombre apasionado, porque amaba al Señor con todo su corazón, que le dolía el pecado, y él no se podía quedar callado. Así que nosotros debemos ser como Juan el Bautista y levantarnos con esos amigos que tenemos. ¿Cuántos tienen amigos? Y nos quedamos callados porque ellos están haciendo algo incorrecto. ¿Y sabe qué hacemos nosotros muchas veces? Les hacemos cuarto a esos amigos. Nos confabulamos con ellos y les decimos: tranquilo amigo, que yo estoy aquí, soy su mejor amigo y lo voy a ayudar. Entonces camine, va y llama. Si la mejor amiga llama al muchacho, le dice a la mamá: mamá, lo que pasa es que mi amiga me invitó a su casa, y entonces sí, arman un complot, y la niña no se va para donde su amiga, sino que se va a verse con el novio. ¿Por qué? Porque hay amistades que son malas influencias. Amén. ¿Nosotros qué somos? Por eso pregúntele a la persona que está a su lado: ¿eres una buena influencia? Y pregúntese usted mismo: ¿yo soy una buena influencia? Porque yo no puedo acolitarle el pecado a nadie. Yo tengo que exhortar, yo tengo que animar, yo tengo que predicar, así como lo hizo Juan el Bautista, acerca del arrepentimiento del pecado. Exhortar a esas personas, a ese hermano, a esa persona que viene a la iglesia, a ese amigo suyo que está aquí en la iglesia y que usted ve que está cometiendo un pecado grave, que está en el vicio, que está en la droga, que está haciendo negocios ilícitos. Si usted se queda callado y no le dice, no lo confronta, estamos actuando mal, porque entonces no somos amigos verdaderos. Vamos a ayudar a la gente, vamos a amar a las personas,
porque sabemos que si se mueren en un momento de pecado, se van a ir a una eternidad sin Jesucristo. Entonces yo me apasiono por Dios, me apasiono por su palabra, y yo quiero ir a ayudar, a ser esa voz que se levanta en contra del pecado. Juan el Bautista influenciaba para bien. Eso sí lo notamos, ¿verdad? Ahora, el segundo personaje de la historia es, número 2, Herodías. ¿Sabe quién era Herodías? Fue una princesa idumea en el tiempo del Imperio Romano. Estuvo casada primero con Herodes Filipo, su tío, y después con el hermano de este, Herodes Antipas. Tuvo una hija y con ella logró su objetivo de matar a Juan el Bautista. Esta mujer, como lo vimos en la historia, era una mujer malvada, perversa. Era una mujer llena de odio, llena de rencor, porque Juan el Bautista venía a advertir, pero a ella le daba rabia porque ella vivía feliz en el pecado. Entonces ella vivía odiando a este hombre, y lo vamos a ver ahí en Marcos 6:19, dice: por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Esa mujer era una mujer mala y perversa. Vemos que tenía malicia en su corazón, llenó su corazón de odio a tal punto que el enemigo empezó a meterle ese deseo de matar a este hombre, a este siervo de Dios. Porque la gente, cuando uno los exhorta, hay gente que no le va a gustar, cuando nosotros les llamamos la atención no les gusta. Pero hermano, así no les guste, nosotros tenemos que hablar acerca de esto. Tenemos que hablarlo, no nos podemos callar, hay que decirlo. Mira, esta mujer estaba llena de orgullo porque no reconocía el error, porque no recibió la corrección ni el consejo que le estaba dando este varón de Dios. Ella no recibió esto. Era una mala esposa, era una adúltera, era una mujer infiel. ¿Cómo es capaz de irse con el hermano? Una mujer tremenda, mala esposa, manipuladora, de carácter vengativo. Era una mujer que era una mala madre total y mala influencia. Herodías era una mala influencia. Utilizó a su hija, como lo vimos ahí en la historia, utilizó a su hija para llevar a cabo su plan. Fue una mala madre. Dice en el versículo 22, la hija de Herodías entró a la fiesta y bailó ante el rey. ¿Ustedes creen que esta jovencita fue a danzar un cántico espiritual allí en esa noche, en ese momento, en esa cena? Remolineando, fue a remolinear delante del rey. Esta mujer tenía una influencia total por su madre, que la llenó de odio y también de seducción, y le decía cómo debía moverse, cómo debía bailar. Entonces esa muchacha fue y bailó ante el rey y los invitados, y a todos les gustó mucho el baile. O sea, todos quedaron: wow, Dios mío, qué mujer esta tan espectacular. Así que Herodes le dijo a la muchacha: pide lo que quieras y te lo daré. ¿Cómo sería ese baile que ella hizo, que ese hombre quedó derretido, quedó cautivado, lo derritió? Entonces él dijo: uy, no. Me imagino que este hombre pensando, o sea, si era un hombre perverso, si se llevó la mujer de su hermano, ahora no se va a llevarla. No, este hombre era perverso también, pero esta muchacha lo capturó. Dice en el versículo 23, Herodes le prometió a la muchacha que le daría lo que ella pidiera, hasta la mitad del reino si quería. Este hombre estaba tan cegado que le hizo una promesa
tan tremenda, o sea, él estaba cegado y sí, te prometo, te voy a dar esto y hasta la mitad de mi reino, y él se estaba enlazando con los dichos de su boca. En el versículo 24 dice: la muchacha corrió a donde estaba su madre, donde estaba su mamá, la mala influencia, a preguntarle qué debería pedir. Y la mamá le contestó: pide la cabeza de Juan el Bautista. Qué mala influencia era esta, que le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué hubiese pedido una muchacha en ese tiempo? Pues pensemos, ¿qué le hubiera pedido al rey? No, pues ¿qué le hubiera pedido a una muchacha? No, pues todo lo material, que me haga reina, yo quiero un carro espectacular, yo quiero ser reina, yo quiero tener mucho dinero, yo quiero tener casas, bueno, lo que sea, todo lo que esa mujer quería, lo podía tener, lo material, pero no, la cabeza de Juan el Bautista. Uy, no, una mala influencia. Esta mujer pidió esto y llevó a cabo su plan con su madre. Dice en el versículo 27, dice que Herodes mandó a un criado a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, o sea que ellas lograron esto. Dos mujeres de mala influencia. Herodías fue una mala madre, no le enseñó a su hija los valores, no guió a su hija por el camino del bien, no controló a su hija, pues si ni siquiera se controlaba a ella. No la amó, porque si ella hubiese amado a su hija, no la hubiera mandado a hacer lo que hizo, a matar, a ser una homicida, a ser una mujer sensual, coqueta, seductora. Lo que hizo fue darle un ejemplo negativo a esta muchacha. Le enseñó su forma de ser, le enseñó su forma de odiar, le transmitió todo lo malo a su hija. Porque déjeme decirle que nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre nuestros hijos también. ¿Cómo vamos a influenciar a nuestros hijos? Ellos van a empezar a actuar conforme a nosotros les enseñemos desde chiquitos. Esta mujer, Herodías, era una mujer de mala influencia. ¿Cuántos padres no hay en el mundo? Y todos lo sabemos, que mandan a sus hijas, a sus preciosas hijas, a prostituirse. No les importa, con tal de que traigan dinero a la casa, pero vaya y haga algo. ¿Cuántos padres envían a sus hijos a hacer negocios ilícitos? Vaya, robe, vaya, haga algo, pero traiga dinero a la casa. Esto lo vemos mucho también en el mundo entero. Hay tanta violencia, hay tanta maldad, que esto lo estamos viendo. Malas influencias. Nosotros les contamos acerca de una familia que empezó a venir a la iglesia. Un hombre con sus 3 hijos, 2 hijas y un varoncito. Ellos empezaron a venir cuando nosotros estábamos empezando la iglesia. Y ellos estaban tan felices, tan contentos de estar en la iglesia, cantaban, estaban animados, nos decían que por favor fuéramos a visitarlos, cada día querían más, llegaban siempre puntuales. ¿Y cómo les parece que esa mujer, la esposa de este hombre, la mamá de estas muchachas, era una arpía, era una mujer mala, perversa, así como Herodías? Una mujer de un corazón terrible. Esa mujer, ¿sabe qué les decía? Que ella se dio cuenta que estaban yendo a la iglesia y les dijo: no quiero que vuelvan a esa iglesia. Les decía, porque era la mala influencia. Mire, no quiero que vuelvan a esa iglesia, y si van a esa iglesia entonces no les hago comida. Les cerraba la puerta cuando ellos llegaban a la casa, no les daba comida. A las muchachas les decía: prefiero que sean prostitutas a que sean evangélicas. Prefiero que usted, esposo mío, de mi corazón, se consiga varias mujeres con tal de que no sea evangélico. Prefiero que usted se vuelva un vicioso, pero con tal de que no busque a Dios. ¿Ustedes creen que esta mujer estaba guiada por el Espíritu Santo? Era una mujer
guiada por el mismo demonio. Nosotros un día fuimos a visitarlos a su casa porque ellos nos pidieron: mamá no está en casa, por favor vengan a visitarnos. Nosotros fuimos y estábamos ahí lo más de contentos orando con mi esposo cuando llega esa señora. Llegó Chucky a la casa. Llegó el mismísimo demonio allá cuando nos vio. Ay, Dios mío, ella entró como si fueran de manos. ¿Ustedes qué están haciendo acá? Se me largan de aquí. Y eso prácticamente casi nos pega, o sea, nos sacó como perros de esa casa. Nosotros nos fuimos, sí. Pero amados, una mala influencia como esa, ¿sabe cómo terminó esas personas? Influenciados por esta mujer. Porque se cansaron de persistir, se cansaron de seguir avanzando en esta carrera que tenemos por delante. Se apartaron del Señor y logró esta mujer lo que quería. Y ahorita todos están apartados. Todos. Uno ve hasta ese hombre que venía a la iglesia, uno lo ve hasta mal, hasta raro lo ve uno. Pero les digo, ¿por qué es tan fácil uno escuchar las malas voces de otros? Ellos prefirieron escuchar a esta mujer que escuchar a Dios. Y asimismo, hermanos, hay gente que quiere influenciar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes vienen a este lugar y se dejan influenciar por otros? ¿Sabe que nosotros, si le permitimos a esos amigos, a esas personas que vengan a influenciarnos, eso todo depende de mí? Yo tengo que tener carácter, yo tengo que tener firmeza para no dejarme llevar por lo que otro diga. Amén. Yo tengo que dejarme guiar por Dios, por su palabra. Y hay jóvenes que se dejan llevar, se dejan manipular por otros. Muchachos que vienen a la iglesia a llevarse a las muchachas, y las mujeres quedan así y creen que están haciendo algo bueno y salen y se van apartadas y no saben que es el mismo diablo que se las está llevando. Lo mismo los hombres. Jóvenes que se han ido, hemos tenido tantos jóvenes aquí, han pasado tantos. Y a ver cuántos jóvenes hay aquí hoy en día, porque son muchos los que se han dejado influenciar por otros, por amigos allá afuera, y se han perdido, se han ido. En los matrimonios también, ¿cuántas madres también le dan un mal consejo a sus hijas y les dicen: ay, no, ese marido que usted tiene es tan malo, no, déjelo, déjelo? O le dice a su hijo: deje esa mujer, esa esposa suya que es cantaletosa, qué pereza esa mujer. Y entonces empiezan a influenciar en la vida del hijo hasta que termina el hijo haciéndole caso y se separan, se divorcian, y eso es un caos total. ¿Cuántos profesores también hacen lo mismo con los alumnos? Empiezan a influenciarlos a que no crean en Dios, a que sean ateos, empiezan a traer teologías, ideologías raras. Y los mismos jóvenes que un día estuvieron en la iglesia se dejaron convencer de que no existía Dios y ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenían el carácter, porque les permitieron entrar a sus vidas y no tuvieron carácter. Miremos esta imagen. Vea cuántas muchachas se dejan influenciar por otros. Vea que eso no es nada, una fumadita, un cigarrillo, eso no pasa nada. ¿Y cuántas o cuántos se han dejado vencer por esto y ahora son esclavos del pecado? ¿Cuántos niños, mire, también influenciados por otros a hacer el mal, a matar, a robar, a destruir? ¿Cuántas niñas hermosas de la casa, las consentidas que tanto amamos, se han dejado llevar por otras mujeres, malas amigas, que les han dicho cosas extrañas, cosas horribles que ellas hagan? Ay, eso maquíllese, eso píntese, que usted ya tiene 12 años. Y las niñas resultan haciendo esto, guiadas, llevadas por otros, murmurando, criticando
haciendo bullying en el colegio, influenciadas por otros o influenciados por otros. Eso mismo, amados, tenemos que tener carácter nosotros. Aquí le pasó a un joven de la iglesia. Ese joven empezó a venir, estaba muy contento en la iglesia. Pero él vivía con sus padres y sus padres empezaron a meterse, a decirle, no, ¿cómo así que cristiano evangélico? ¿Qué es eso? No, por allá no vaya. Él venía al escondido a la iglesia. Y un día yo le dije, ¿por qué viene al escondido? Es que yo le decía, pero usted, ¿por qué no viene? O sea, viene por allá de vez en cuando. No, es que de pronto se da cuenta mi mamá y mi papá. Yo decía, no, pero ¿por qué? Usted ya tiene como 30 años, dígales. Por favor, usted ya es mayor de edad. Dígale a su papá y a su mamá que usted quiere ser un siervo de Dios, que usted quiere ser cristiano, un seguidor de Jesucristo, que usted quiere cambiar su vida. Entonces él me dijo, sí, pastora, lo voy a hacer. Voy a ir y voy a hablar con mis papás porque esto está muy maluco así. Yo viniendo al escondido a la iglesia. Una vez se encontró con una hermana de la iglesia por allá en el parque y le dijo, no me salude, porque allá viene mi papá. O sea, al escondido esto, no. Entonces él tomó la decisión y un día les dijo que él era cristiano e inmediatamente lo echaron de la casa. Ay, Dios. Lo echaron. Sus padres lo echaron. ¿Por qué lo echaron? Le tocó que irse a vivir a otra parte, este muchacho. Pero él tomó una decisión, fue radical y dijo, no, es que yo soy cristiano y yo quiero ser un seguidor de Jesucristo. ¿Por qué los padres hacen eso? Prefieren ver a sus hijos siendo viciosos, haciendo lo malo, que es viéndolos predicando, siendo siervos de Dios. Eso es una falta de prudencia muy tremenda. Ese joven todavía está con nosotros y le damos gracias a Dios porque lo ha fortalecido y porque ese muchacho pudo decir que era en Dios. Nosotros nos podemos avergonzar de Jesucristo porque un día Él se va a avergonzar de nosotros. Yo tengo que decirle a mi familia, yo amo a Dios y si ellos no quieran, no importa, yo tengo que seguirle. Yo no puedo amar más a mis padres, a mis hermanos. Yo tengo que amar más a Dios. Primero está Dios. Yo debo ser una buena influencia. Como mujeres, ¿sabe qué? Mujeres, nosotros tenemos tanta influencia sobre los hombres. ¿Sí lo vieron acá en esa historia o no? No. Ah, qué tenaz esto, qué tremendo. Qué tremendo que nosotras las mujeres tenemos una influencia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotras las mujeres, las que somos esposas? Tenemos que ser buenas esposas, tenemos que ser fieles en el matrimonio, fieles a ese esposo. Tenemos que honrar a ese esposo, amarlo, sujetarnos a ellos, como dice la palabra. Y también los hombres deben ser prudentes, inteligentes, no se dejen engañar. Ustedes también, los que son casados, deben amar a sus esposas, ser fieles en el hogar, tratar a su esposa como vaso frágil, protegerla, para que el enemigo no venga y tome ventaja y luego envíe gente a querer destruir nuestro matrimonio, a querernos influenciar para mal. Tenemos que ser buenos padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Buenos padres. Enseñarle a los hijos el temor de Dios. Debemos enseñarle a nuestros hijos a perdonar y a pedir perdón. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a guiarlos desde pequeños en el buen camino, proveerles todo lo que necesitan, disciplinarlos, corregirles, exhortarles. Tenemos que amarles, tenemos que darles buen ejemplo a nuestros hijos, orar por ellos, porque si no lo hacemos, entonces puede que vengan personas a querer influenciarnos para mal. Entonces nosotros ¿somos una buena influencia o no? Ahora vamos a ver
el tercer personaje de la historia, y este personaje número 3 es Herodes. Herodes era gobernador de Galilea, contrajo un escandaloso matrimonio con Herodías, esposa de su hermanastro Herodes Filipo. Para poder casarse con Herodías, repudió a su esposa legítima. ¿Qué tal? Tenía también esposa. Dejó a su esposa y se fue con la mujer de su hermano. Dice en el versículo 17, Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión para complacer los deseos. Ay, qué deseos tenía esta mujer. Para complacer a su esposa Herodías, porque ella tenía un antojo tan tremendo de matar a Juan el Bautista. ¡Qué antojos! Entonces, como él no quería matar a Juan el Bautista, él lo metió en la cárcel. Y él no sabía que esta mujer era una mujer perversa y que lo estaba engañando. En el versículo 20 dice, Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo, y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar, imagínense, a Herodes le gustaba escuchar a Juan, le gustaba escuchar, él sabía que Juan era un hombre recto, que era un siervo de Dios, que era un profeta del Todopoderoso, él sabía, pero siempre se inquietaba con lo que él le decía. Qué cosa tan tremenda que Herodías se dio cuenta de eso, de que su esposo, que no era su esposo, estaba permitiendo que Juan le predicara y él le gustaba cómo hablaba. Entonces ella dijo, no, ¿qué tal? A este hombre hay que acabarlo, hay que matarlo, porque seguramente en el futuro Juan el Bautista va a influenciarlo. Y vamos a terminar separados este hombre y yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Matemos a este hombre para callarlo y yo pueda disfrutar y gozar de este pecado, porque ella no quería cambiar. Herodes tuvo las dos opciones, dejarse influenciar por Juan o dejarse influenciar por Herodías y esa hija. ¿Y él qué eligió? Eligió el mal, porque siempre la gente, muchas personas terminan ¿qué? Dejándose influenciar por lo malo, ¿Saben por qué Herodes escogió la mala influencia? Porque él en ese momento estaba viviendo un tiempo pues muy chévere de pecado, estaba en adulterio, tenía sexo, tenía pasiones desordenadas. Este hombre se estaba deleitando sus ojos viendo a esa niña bailando, esa muchacha. Entonces él no quería cambiar, él no quería dejarse influenciar por Juan el Bautista, porque si él se hubiese dejado influenciar por Juan, le hubiera tocado cambiar su vida, y eso no lo quería hacer él. Él quería seguir en el pecado. Él no quería negarse a sí mismo, él no quería negarse a esos deseos. Cuando usted escoge las buenas influencias, le toca morir a la carne. ¿Cuántos quieren morir a la carne, a los malos deseos, a las pasiones desordenadas? Cuando usted escoge las buenas influencias, usted le toca dejar el pecado. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Dejar el pecado, no, hasta ahí nomás, ya, deje hasta ahí. Y eso es tremendo. Dice que Herodes se enlazó con el dicho de sus labios, cayó en la trampa de dos mujeres. Mire lo que dice en el versículo 23. Herodes le prometió a la muchacha que le daría lo que ella pidiera, hasta la mitad del reino si quería. Se enlazó con su boca, se dejó engañar, se dejó influenciar. Entonces cayó por una trampa que le tenía a estas mujeres. En el versículo 25 dice, y enseguida la muchacha volvió a donde estaba el rey y le hizo esa petición: quiero que me traigas ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que prometemos,
de qué es lo que nosotros hablamos, porque cuando hablamos tanto, de las muchas palabras hay pecado. Entonces tenemos que decirle al Señor, pon guarda en mi boca para no pecar contra ti. Mire que a Herodes le faltó mucha sabiduría, porque se dejó engañar. Prometió, se enlazó con el dicho de su boca y cayó. Dice en el versículo 26, el rey se puso muy triste cuando ella le dijo, traiga ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sabe qué le pasó al rey? Se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste? Porque él sabía que Juan era una excelente persona. Porque él sabía que Juan era un predicador, un profeta. Era respetado en ese pueblo. Él no quería matarlo, porque a él le gustaba hasta escucharlo. Lo que no quería era cambiar. Se puso muy triste. Le pasó lo que le pasó a Judas, que se puso triste cuando ya para qué, ¿cierto? Le entró un remordimiento, no tenía arrepentimiento, porque la persona que se arrepiente inmediatamente deja el pecado, pero el remordimiento es aquella cosa que usted siente por el momento y dice, ay no, cometí un pecado, pero mañana vuelve a pecar y se vuelve a arrepentir y al otro día también y vuelve a arrepentirse y ya. Eso no es arrepentimiento verdadero. Cuando yo me arrepiento de verdad, tengo que cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar. Si yo voy por un camino que me va a conducir ¿a qué? A la perdición, a un abismo, yo tengo que salirme de ese camino e irme por el camino que me conduce a la vida eterna. Eso es arrepentimiento. Entonces a este hombre le pasó eso, se puso muy triste, pero no quería quedar mal con sus invitados. ¿A cuántas personas les pasa eso? Que no quieren quedar mal con la gente, pero sí quedan mal con Dios. Herodes quedó muy mal delante de Dios. ¿Y cuántas personas que dicen mentiras a cada rato para quedar bien con las personas, pero delante de Dios está quedando muy mal? ¿Cuántas personas que quieren pecar y hacer cosas ocultas se esconden? ¿Por qué? Por quedar bien con la gente, pero delante de Dios están haciendo muy mal. Tienen una mala conducta, pero Dios ya los vio. Dice, no quería quedar mal con sus invitados y tenía que cumplir su promesa. ¿Ustedes creen que él como rey, como gobernador no hubiera podido decirle, no, qué pena, no, hasta allá tampoco? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? ¿De dónde sacó eso usted? Su corazón está lleno de maldad. No, él siguió con el plan también. No podía negarle a la muchacha lo que le estaba pidiendo. ¿Y a cuántos hombres les ha pasado lo mismo? No puedo negarme a esta muchacha. Y van y se acuestan con ella. No puedo negarme a esas amistades que me están invitando a hacer lo malo, a la drogadicción, y se van con ellos. No puedo negarme con esos amigos a ir a emborracharme, a ir a esa rumba, a estar con mujeres, pasarla bien chévere. ¿Por qué? Ay, no, ¿qué van a decir de mí? No voy a negarme. Y se van y cometen el pecado. ¿Tenemos que cambiar, iglesia? Tenemos que cambiar. Muchas veces nos pasa lo mismo que a Herodes, nos dejamos llevar por el pecado. ¿Cuántas personas se dejan llevar por el pecado? Dígale a la persona que está a su lado, ¿eres una buena influencia? ¿Soy una buena influencia? Que nos quede bien claro esto, porque definitivamente nosotros tenemos el poder y la autoridad de poder ir a hablarle, tocar personas, tocar vidas. ¿Qué le estamos hablando a la gente? ¿Cómo estamos impactando a las personas, a los jóvenes, para bien o para mal? ¿Cómo ser una buena influencia? Ustedes saben cómo podemos ser una buena influencia, llenándonos de Dios. Si usted no tiene a Dios en el corazón, si usted no se llena de la palabra, si usted no se llena de Él, ¿qué va a dar, por favor? ¿Qué va a brindar? ¿Qué consejo le va a dar a una persona?
tal vez guiado por el demonio muchas veces, dando malos consejos. Y dice la palabra en 1 de Timoteo 4:12, que los creyentes vean en ti un buen ejemplo a seguir. Número 1, en la manera de hablar. ¿Cuántos quieren ser un buen ejemplo a seguir? Todos nosotros. Y dice que debemos dar un buen ejemplo en nuestra manera de hablar. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué sale de nuestros labios? Si nosotros hablamos palabras groseras, de doble sentido, y si eso lo decimos en nuestras casas, entonces, ¿cómo vamos a influenciar a nuestros hijos? Para bien o para mal, si decimos groserías y luego ellos también las van a decir. Entonces yo tengo que cambiar mi manera de hablar en mi casa, con la palabra de Dios, leyendo los proverbios. Enséñele a sus hijos, a las personas que usted tiene a su alrededor, a amar a Dios, a servirle con alegría, decirles que tenemos que tener cuidado porque hay gente perversa, hay gente que tiene malos pensamientos en contra de nosotros, hay gente que nos quiere matar, hay gente que quiere vernos mal, hay gente que quiere destruirnos, y nosotros como padres o como personas de influencia a nuestro alrededor, en un colegio, en la universidad, donde el Señor nos ha puesto allí, usted tiene que ser de influencia, tiene que ser una persona que impacte, que dé ejemplo. Entonces usted tiene en su manera de hablar que impactar. En su conducta, usted también tiene que impactar, tiene que ser buena influencia. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cómo reacciono ante las diferentes situaciones de la vida? Tengo que dar ejemplo también en esto, que la gente vea en mí que yo reacciono bien, que yo soy una persona paciente, que soy una persona pacífica, tranquila. Entonces yo eso lo voy a impartir también a la gente. Les voy a decir que ellos tienen que ser personas sabias, que se comporten bien en su casa, en donde quiera que estén, que sean personas íntegras, que tengan una buena conducta. Mujeres también en su manera de vestir. ¿Cómo se viste una mujer de Dios? A mí me ha tocado ver, cuando yo voy a recoger a mi niña al colegio, veo las madres de esas niñas vestidas de una manera seductora, sensuales, con unas chores por acá mostrando todo, y uno ve, y esta es la mamá. ¿Cómo va a ser la hija en el futuro? Si usted también a su hija le pone esa clase de vestidos, si usted pone a su hija chorcitos bien cortos, blusitas bien cortas, siendo chiquita, ¿cómo va a ser esa niña en el futuro? Va a ser una mujer seductora, le gusta que la miren, le gusta ir a mostrar, le gusta ir a seducir. Yo tengo como madre que ser ejemplo en mi casa, darle ejemplo a mis hijos, darle ejemplo a mi hija, a mis hijos, a mis hijas. Yo tengo que influenciar a las mujeres para que se vistan bien. Si usted tiene un grupo de liderazgo, si usted es mujer, tiene a cargo un grupo de personas, ¿cómo se está vistiendo para que ellas vean? Porque es que usted es un ejemplo y las mujeres van a querer ser como usted es. Yo tengo que cambiar aún hasta mi manera de vestir por amor a Dios. Amén. Por amor a Dios. Y por amor a los hombres, porque los hombres también están siendo tentados por culpa de nosotras. Eso lo habló el pastor el domingo. Entonces tenemos que influenciar bien a nuestras hijas. Mire Herodías cómo influenció a su hija, poniéndole en ella ese deseo de bailar, de moverse, de ser erótica, de ser sensual. Así no podemos ser nosotras, hermanas. Tenemos que influenciar, dice la Biblia, en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta, en el amor también, dando amor, teniendo compasión, teniendo respeto por las personas, tolerando a la gente. Sí, hay que tener amor por esa persona tan difícil que usted tiene allí en su casa o que usted ve aquí en la iglesia.
que le parece tan difícil, debemos amarnos los unos a los otros. Tenemos que ser una buena influencia también en nuestra fe. Tenemos que impartir fe a la gente, decirle a la gente que deben tener el temor de Dios, que deben amar, respetar al Señor Jesucristo, que debemos creerle a Dios, a sus promesas. Y yo tengo que ser esa persona que le cree a Dios, que le cree a sus promesas, que vive la palabra y que se apasiona como Juan el Bautista, que fue un hombre de fe. Y también en nuestra pureza. Nosotros tenemos este cuerpo que no es nuestro, es de Dios, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo está cuidando usted? ¿Está siendo usted una persona pura espiritualmente o está poniendo este cuerpo al servicio del diablo, de Satanás? Porque es que esto es, hermanos, está en la palabra. Tenemos que ser santos como Dios es santo. Yo no puedo con este cuerpo fornicar porque estoy atentando contra el templo del Espíritu Santo. Dios a usted le está hablando de muchas maneras y de muchas formas. Ya usted decide si quiere cambiar o no, pero que no diga que jamás le hablaron de esto, porque se le ha hablado, se le ha dicho. Cada jueves, cada domingo, venimos a este lugar a predicar prácticamente lo mismo, pero con diferentes historias. Y la gente no quiere entender, no quiere comprender. Y muchas veces siguen viniendo a la iglesia y llevan años y años y años en una iglesia y no cambian el mal camino. No son personas rectas delante de Dios. Nosotros hablamos a la iglesia y somos fuertes en cuanto a esto, porque es nuestro deber, hermanos. Así a usted no le guste, así usted se incomode y diga, ay no, pero está toda hora hablando de lo mismo. No, hay que hablarlo, hay que decirlo. Debemos cambiar, debemos arrepentirnos, debemos dejar el pecado. Sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Siendo una buena influencia o una mala influencia para los demás? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Como Herodes en el pecado? ¿Como Herodías siendo una mujer o un hombre malo y perverso? Vamos a pedirle a Dios que nos cambie y por eso quiero que por favor se pongan de pie. Vamos a orarle al Señor y vamos a creerle a su palabra, porque el Espíritu Santo es el único que puede cambiar una vida, una mente, un corazón. Cuando una persona está esclava en el pecado, cuando una persona tiene un yugo aquí en este lado en su cerviz y está llevado por lo que el diablo le diga, son marionetas del diablo, son títeres. Entonces por eso no pueden cambiar y no pueden dejar ese mal camino. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos, a echar fuera todo demonio que nos quiera venir a atacar, a echar fuera todo demonio de depresión, de mentira, de maldad, de ira, de contienda, de pelea, de celos, todo espíritu inmundo de fornicación, de adulterio, de seducción, de manipulación, de rencor, de idolatría. Vamos a pedirle a Dios que en esta noche nos haga libres y que podamos entender que nosotros estamos en este mundo con un propósito especial. Yo nací para ser grande en las manos de Dios. Yo nací para ser una voz que se levanta contra el pecado. Yo nací para predicar la palabra de Dios. Nací para predicar y hablar acerca del arrepentimiento. Yo nací para ser una buena influencia en este mundo. Y no me voy a dejar dominar por lo que otros vengan a decirme. No les voy a permitir a esos malos amigos que me quieren venir a destruir. No voy a permitirle a esos profesores engañarme más. Cuando me dicen que no existe Dios, no les creo, porque tú eres real, Señor.
tú eres real y tú me formaste en el vientre de mi madre. Señor, gracias. Gracias por haberme creado. Gracias, Señor, estoy feliz y maravillado porque un día tú pensaste en mí. Dígale: Señor, gracias por haber pensado en mí y hoy estoy en este lugar escuchando. Pero no quiero ser de aquellos que escuchan y salen iguales de este lugar, así como los fariseos y los saduceos que iban a escuchar a Juan. Pero Juan les decía: ustedes no han cambiado su manera de vivir. Demuestren que ya han cambiado con los frutos, porque los frutos nos muestran si una vida ha cambiado o no. Por los frutos los conoceréis. Así que yo tengo que cambiar. Así que yo nací con un propósito. Y si Dios me trajo en este lugar, y si usted cada vez que viene a este lugar escucha acerca de esto, por favor, no endurezca más su corazón. Despierte ya. Despierte. Tome la mejor decisión. Porque Herodes tomó la peor decisión de su vida y tuvo la oportunidad de cambiar y no lo quiso. ¿Cuántos tenemos hoy una oportunidad? Dios es un Dios de oportunidades y hoy es esa oportunidad que Él nos da. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. No sabemos si al salir de aquí pase algo. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Estoy en vicios? ¿Estoy viendo pornografía? ¿Estoy en pecado? ¿Estoy en fornicación, en adulterio? ¿Cómo me va a encontrar mi Señor si yo estoy dudando de Él? Si yo lo lastimo con el pecado cada día, cuando no siento tristeza por el pecado. Dios mío, tenemos que ser sabios, ayúdanos, porque es muy tremendo. Y nosotros, como Juan el Bautista, era un apasionado por Dios y él quería que la gente entendiera, y él les decía: arrepiéntanse, arrepiéntense. Pero ellos no querían entender. Les decía: víboras, hipócritas, arrepiéntanse. Señor, por favor, ayúdanos a cambiar. Quita esas vendas, Señor, en nuestros ojos, y que podamos ver más allá, ver lo que tú quieres que veamos. Señor, quita esas vendas que están haciendo que yo no pueda entender que estoy mal. Muéstrame, Señor, qué estoy haciendo que te está desagradando. Muéstrame, Señor, el pecado en el que yo estoy, porque yo no quiero hacerlo más. Yo quiero amarte, Señor. Yo quiero apasionarme más de ti. Yo quiero ser una persona avivada. Yo quiero, Señor, Espíritu Santo, alegrarme contigo, cantarte, exaltarte, bendecirte, porque tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Yo no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Que cuando partamos de esta tierra, Señor, sea para despertar allí en el reino de los cielos. Queremos verte cara a cara, Señor. Perdónanos, límpianos, santifícanos, Señor. Yo quiero ser una buena influencia.